Hay objetos, muchos objetos que interactúan con objetos de su propia clase. Nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros mismos, pues interactuamos entre objetos, personas. Bueno, entonces, estos temas que vamos a ver ahorita, ¿sí? Sí. A ver, este tema que vamos a ver ahorita se refiere precisamente a eso. Me voy a poner aquí. Vamos a desarrollar una aplicación para obtener la distancia entre dos puntos, así como el punto medio que hay entre ellos. Bueno, aquí pues realmente no se le ve muy complicado porque pues nada más hay que recordar cómo es la distancia entre dos puntos. Hay una fórmula, pues es consultarla o recordarla y aplicarla, ¿verdad? Como yo decía al principio, pues algunos ejercicios va a parecer que es más fácil hacerlo sin objetos que hacerlo con objetos. Así parece. Pero bueno, la idea de los objetos es que se puedan reutilizar y que puedan utilizarse para aplicaciones un poquito más complejas. Entonces, fíjense, voy a poner aquí dos puntos en algún lugar del plano cartesiano, digamos uno aquí. Voy a poner uno aquí. A ver, ahí voy a poner un punto, ¿sí? Y luego voy a poner otro punto por acá. Digamos que ahí. Entonces voy a trazar pues una línea que una esos dos puntos. A ver, vamos a poner una línea de aquí para acá. Entonces lo que nos están preguntando es la distancia entre esos dos. Bueno, es un ejemplo nada más. A ver, ¿me ayudan a poner las coordenadas de este punto? Vamos a llamarle el punto A. ¿Qué coordenadas tendría? Suponiendo que las unidades son los cuadritos, ¿no? ¿Menos cuánto? No son cuatro. A ver, uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Menos cuatro. ¿Y para arriba cuántos son? En Y. Cinco. Ok. ¿Y el punto B cómo quedaría? ¿Son qué? ¿Son seis? Seis coma menos cuatro. ¿Sí está bien? Seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, menos cuatro. Bien. Entonces, ¿cómo calcularíamos la distancia entre esos dos puntos? Primero, bueno, vamos a hacer un ejemplo y luego ya lo trasladamos a una abstracción de una clase y un método, atributos. ¿Cómo calcularíamos esta distancia? Si ustedes se fijan, esto es como, podríamos crear un triángulo rectángulo y pues los catetos los conocemos o los podemos contar y aplicamos Pitágoras. Pero bueno, todo eso ya viene integrado en una fórmula, ¿sí? Esa fórmula viene siendo esta. A ver, esta es la fórmula. La fórmula para la distancia entre dos puntos. Las coordenadas de un punto sería, digamos, del primer punto sería x1 y y1, y las coordenadas del segundo punto serían x2 y y2. Aquí a lo mejor este es x1 y y1 y este es x2 y y2. Bueno, vamos a aplicar esta fórmula, es la que en realidad es el teorema de Pitágoras. Vamos a aplicar esta fórmula, o sea, x2 menos x1 es un cateto y y2 menos y1 es otro cateto. Y la distancia es la hipotenusa. Bueno, entonces vamos a aplicarla a ver si aquí, con estos datos, ¿sí? Para tener ahí manera de comprobar. A ver, entonces, bueno, la fórmula dice, vamos a ponerle aquí, d es igual a la raíz cuadrada ¿de qué? Sería x2, ya voy a poner los datos.
X2 sería la X del punto B, menos 6, sería menos 6 menos X1 que es menos 4, ¿no? ¿Cómo quedaría? Ah, no, es 6, no es menos 6, ¿verdad? Es 6. 6, pero es menos 4, ¿no? Entonces, en realidad, ¿cuánto sería? Más 4. 6 más 4, esto lo elevaríamos al cuadrado. Y luego, acá se tiene que ir viendo, ¿no? Y luego, le vamos a agregar aquí más, ahora las y. La y sería, y2 es menos 4, ¿y cuánto vale y1? Sería 5, ¿no? Menos 5. Esto elevado al cuadrado. ¿Así? Así quedaría. Entonces, a ver, vamos a poner ahora en otro renglón. Sería d es igual a la raíz cuadrada de, ¿cuánto es? 10 al cuadrado, ¿no? 10, o sea, 6 más 4 son 10 al cuadrado, más, ¿cuánto es menos 4 menos 5? Menos 9. Menos 9 elevado al cuadrado. Así para que no se confunda, ¿no? Menos 9 elevado al cuadrado. ¿Y cuánto? ¿Me ayuda alguien con eso, por favor? Son 100 más 81, ¿no? Aquí 10 al cuadrado son 100 y menos 9 al cuadrado son 81 positivos. Entonces, la D es igual a la raíz cuadrada de 181. ¿Y cuánto sería la D, pues? A ver, ahí. ¿Cuál es la raíz de 181, por favor? Son como 13 y algo, ¿no? 45, 36. Ok, ahí lo dejamos. Bueno, entonces esto nos va a servir para, a ver, dejen tomar esto. A ver, lo voy a pasar para acá, para tenerlo aquí a la mano. Es que queda muy grandote, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos ya es un ejemplo. Habría muchas formas de calcular esto, no necesitamos ni funciones, ni objetos, ni clases, pero bueno, estamos viendo orientado a objetos, ¿cómo lo resolveremos orientado a objetos? Podríamos hacer una función que calculara la distancia entre dos puntos pasándole las cuatro coordenadas, dos de un punto y dos de otro punto. Por ahí creo en fundamentos lo hicimos alguna vez, pero bueno, aquí no estamos en fundamentos, estamos orientados a objetos. A ver, entonces ya que tenemos claro qué es lo que nos pidieron, ahorita nos faltaría el punto medio, todavía no lo hemos calculado. Pero bueno, ahora, ¿cuáles serían los objetos de esta aplicación? Porque ahí vamos a empezar la abstracción, identificando los objetos y luego ya una vez identificados, pues hacer una abstracción, una clase, un diagrama, atributos, métodos. Podríamos pensar, a ver, voy a hacer una primera abstracción de esta manera. Voy a poner aquí color negro. Un diagrama de clase, que por cierto el diagrama de clase es tal cual así como lo hemos dibujado aquí. Es un rectángulo con dividido en tres, así con las rayas, hay que dibujar las rayas. Se lo digo porque luego a veces como que cada quien lo estiliza como quiere el diagrama y pues no es así. A ver, podríamos pensar en esto. Los objetos sí pueden ser varios candidatos. La distancia puede ser un objeto, las coordenadas, pero aquí, de acuerdo al contexto, pues se va a trabajar con puntos, con dos puntos, ¿sí? Bueno, entonces podríamos pensar que la clase es punto.
Le vamos a poner aquí la clase punto. Y vamos a decir que el punto, o la idea es calcular la distancia, es un método que va a regresar un valor de tipo doble. Bueno, y para calcular eso, pues necesitaríamos una x1 de tipo doble, una y1 de tipo doble, x2 también de tipo doble y y2. Ok, aquí decimos, no, pues nada más creamos el objeto, le pasamos los 4 parámetros, o sea, las 4 coordenadas, 2 de cada punto, y luego ya calculamos la distancia con esta fórmula. O sea, parece así como hasta cierto punto obvio. Ahora, pero esto que acabamos de hacer aquí es equivalente a que yo, no sé, pensando en una bicicleta. ¿No? Todos tenemos la idea, el concepto de lo que es una bicicleta, una abstracción de lo que es una bicicleta. Entonces, imagínense, no sé si han visto que alguien las modifica o que hace una bicicleta muy diferente y le pone una rueda grandota y una chiquita y luego le pone unos manubrios bien altos y luego, o sea, puede empezar a modificar, a hacer una bicicleta bien psicodélica, así, bien extraña, pero funciona. Pero tal vez, pues digo, qué bueno que tiene imaginación y que la puede hacer. Pero la mayoría de la gente le servirá esa bicicleta extraña. Pues la mayoría no, la mayoría tiene una bicicleta normalita. Entonces es lo mismo aquí nosotros. Tenemos una clase punto que es un poco extraña porque un punto no tiene 4 coordenadas. Un punto nada más tiene 2. Entonces, es que nuestro punto tiene 4 y yo puedo hacer funcionar ese punto aunque tenga 4 coordenadas. Pues sí, pero ese punto a quién más le va a servir? Pues nada más a mí que se me ocurrió, ¿verdad? Y la idea sería que el punto pudiera servir en otros contextos, porque un punto con 2 coordenadas me puede servir para crear una línea o una figura geométrica o muchas cosas. Con un punto normal, podríamos formar muchas cosas. Como que es un punto fenómeno, porque es un punto que tiene 4 coordenadas. Entonces, esta abstracción, pues, aunque la pueda hacer funcionar, pues no es la más adecuada. Entonces, esta la vamos a tachar. Insisto, la puedo hacer funcionar, pero pues así es como, nada más como algo exótico ahí, ¿verdad? Pero en realidad no, como punto en el contexto de una aplicación, pues no me sirve de mucho. Bueno, entonces vamos a hacer otro diagrama, otra abstracción del punto. Esta abstracción la voy a poner aquí. No sé, vamos a quitar este punto de aquí porque tal vez lo necesite después. Bueno, vamos a hacer otra abstracción, pero de este color. A ver, así. Y ahora voy a poner, pues, sus líneas así. Y vamos a crear una abstracción del punto con lo que realmente tiene un punto. Punto. ¿Qué tiene un punto? Pues nada más tiene 2 coordenadas, la X y la Y. Entonces le pondremos aquí, acuérdense que el guión quiere decir que es privado, y este es doble. Así. Y sí, también queremos que ese punto calcule la distancia. ¿Sí? Y la distancia pues me va a regresar un valor de tipo doble. Hasta ahí todo va bien. Nada más que, a ver, si nos fijáramos en este diagrama, diríamos, pues es que la distancia está bien fácil porque con estos datos aplico esta fórmula y ya, calculo la distancia. Pero bueno, ya vimos que esta abstracción no es la más adecuada. ¿Cómo le voy a hacer acá para incluir el otro punto? Si nada más mi clase punto nada más tiene 2 coordenadas y para calcular la distancia necesito las coordenadas de un punto
y la del otro. O sea, realmente sí necesito 4 coordenadas, 2 de cada punto, pero ¿de dónde voy a tomar la otra? Y aquí es donde entra la interacción con con un objeto de su propia clase. Entonces, aquí, este es solo de un punto, pero para calcular la distancia necesita otro punto, y ese punto se lo vamos a pasar como parámetro. Entonces aquí sería algo como esto. Así sería. Tenemos un método que calcula la distancia, me va a regresar un valor doble, pero la distancia va a ser entre el punto, digamos el dis, y entre el punto que va a llegar como parámetro. Ahí están los dos puntos con los que se va a calcular la distancia. ¿Sí? Entonces, pues la idea de esto sería más o menos así, miren. Todavía no tenemos el código, ahorita lo vamos a empezar a codificar, pero ¿qué es lo que podremos hacer con ese código? Con lo que ya sabemos, con los constructores, los métodos getSet, pues podríamos crear estos dos puntos, ¿sí? A ver, el punto A, yo le diría punto A es igual a un nuevo punto, suponiendo que tengo un constructor parametrizado. Aquí sería que, pues yo le pongo el -4 y el 5. Todavía no tenemos este código, pero ahorita lo hacemos. -4 y 5. Así quedaría. Y luego voy a hacer el punto B, pero utilizando el constructor de default, le digo punto B es igual a new punto. Así. En este momento, el punto B pues tendría 0 y 0 en X y Y. Le voy a asignar a través de los métodos set el 6 y el -4. Entonces quedaría así. Quedaría B punto set X. Ya le pondríamos el 6. Y luego B punto set Y. Le pondríamos el -4. Es -4, ¿verdad? 6 menos 4. Muy bien. Con eso ya crearíamos los dos objetos. Una vez que tengamos el código, obviamente. Bueno, ¿y cómo trabajaría este método? Trabajaría de esta manera. Le diríamos doble, o sea, una variable donde guarde yo la distancia es igual, y el punto A va a mandar llamar el método que se llama distancia, y le va a pasar como parámetro el punto B, así. Entonces aquí A manda llamar el método y B con respecto al punto B. Ahí es donde entran los dos objetos, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a empezar a codificar esto. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo de esa manera, ¿sí? Bueno, entonces, pues vamos a empezar nuestro código. Creamos una aplicación PD 2025-0310. Aplicación. Punto. Bueno, entonces, aquí sería. Todavía, pues esta es la aplicación, todavía no tenemos la clase. Vamos a crear la clase. Vamos a agregar aquí la clase. Sería la clase punto. Y bueno, pues vamos a tomar de referencia, aquí tenemos el diagrama. Serían dos atributos, private doble X y private doble Y. Luego, voy a utilizar la inserción de código. Aquí sería insertar un constructor sin parámetros.
Entonces, como es el constructor de default, pues vamos a indicarle cuánto vale la X y cuánto vale la Y. Así. Y luego, vamos a insertar otro constructor, el parametrizado. Ahí le voy a decir insertar constructor con los dos parámetros y ya está el constructor parametrizado. Ahora vamos a insertar un tercer constructor, pero este no lo puedo hacer automáticamente. Lo voy a hacer el de copia. Public punto y luego aquí sería un punto y aquí sería una referencia, ¿sí? Va a recibir como parámetro una referencia. Bueno, entonces, una referencia de su propia clase, por eso se llama constructor de copia. Bueno, entonces ya le diríamos aquí, la idea es que P es una referencia de un punto del cual se va a obtener una copia. Al ser constructor, está creando un nuevo objeto, pero los datos de sus atributos los va a copiar de este otro objeto. Entonces le diría, X es igual a P.X. Así. Y luego, Y es igual a P.Y. ¿Sí? Aquí el valor de X, el objeto que se está creando es el dis. Todo lo que yo haga dentro de la clase en tiempo de diseño se refiere a cualquier objeto y cualquier objeto es dis. Entonces, aquí está creando el objeto dis que por fuera va a tener una referencia, un nombre. Y bueno, está tomando los datos de otro objeto. Bueno, entonces sería aquí. Ahora vamos a insertar los métodos getSet. Entonces aquí le diría insertar get y set. De los dos, así es que lo generamos. Y ahora vamos a poner el toString, que normalmente pues no lo hago de manera directa, sino que aquí vamos a representar un punto como lo conocemos en matemáticas. Es paréntesis, coordenada X, coma, coordenada Y, cierra paréntesis. Entonces vamos a poner ese método aquí. Sería string toString. Y va a regresar sería, abrimos con paréntesis, luego más el valor de X, el atributo X más una coma, más el atributo Y, más así. Es las coordenadas X y Y separadas por coma y entre paréntesis. Bueno, antes de irnos al método que calcula la distancia, vamos a crear los objetos que están aquí. Estos dos objetos, que es más o menos el código que yo había puesto en esta parte, ¿sí? Este todavía no lo podemos poner porque no tenemos el método distancia. Bueno, entonces voy a tomar los valores de X y aquí de las coordenadas. Así sería, ¿verdad? Bueno, entonces me regreso a la aplicación y vamos a crear el primer punto. Punto A es igual, este objeto, este va a ser un objeto. New punto. Y le paso las coordenadas al constructor de parametrizado menos 4,5. Y luego, punto B es igual a new punto. Esto lo voy a crear así.
En este momento, el punto B pues tendría 0, 0, porque se creó con el constructor por default. Vamos a darle salida a los dos puntos. Aquí sería, bueno, nada más así, A más A. Aquí sabemos que el objeto A o la referencia A va a mandar llamar el toString, y el toString me va a poner las coordenadas del punto. Y bueno, vamos a hacer lo mismo con B. Ahí está con, ¿sí? Bueno, vamos a probar. Nos tiene que dar esta información. Bueno, todavía el punto B no, ¿verdad? Porque el punto B está creado con el constructor por default, por lo tanto pone 0 y 0. Muy bien, entonces vamos ahora a poner las coordenadas de B aquí. Sería B punto set X y vamos a poner el 6. Ahí está el 6. Y luego B punto set Y pondríamos el menos 4. Ya está ahí. Ahora sí, cuando le demos salida al punto B, pues ya nos tiene que mostrar estas coordenadas. Y ahí está el punto A, menos 4, 5, y el punto B, 6, menos 4. Ahora, si yo creo el punto C, a ver, ustedes me dicen si C es una copia de A. ¿C es una copia de A? ¿Sí o no? Eso ya lo vimos. Pregunto, ¿C es otro objeto? No, ¿verdad? C no es otro objeto. C es el mismo que al que apunta A. Cuando se creó el objeto, fue con la referencia A. Y aquí lo único que estamos haciendo es darle otro nombre a lo mismo. Es como les decía, creamos al objeto José y aquí estamos diciendo que es Pepe, pero es el mismo objeto. Entonces, C no es una. Ya. Entonces aquí le pondríamos C apunta al mismo objeto que A. O sea que el objeto está en memoria, lo puedo acceder desde A o lo puedo acceder desde C. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Bueno, fíjense, voy a poner aquí lo voy a hacer con B, por la siguiente razón, ¿sí? En lugar de tomarla, lo voy a tomar como B. C no es una copia de B. Luego, C apunta a lo mismo objeto que B. Porque para comprobar que realmente es el mismo objeto, le voy a cambiar aquí los datos. La B o la coordenada X lo voy a poner a través de B. Y la coordenada Y lo voy a poner a través de C. Pero decimos que B y C son el mismo objeto o apuntan al mismo objeto. Son dos referencias que apuntan al mismo objeto. Lo que yo cambie en B lo va a conocer C y viceversa. Y aquí lo podemos comprobar. Bueno, ahorita que lo ejecutemos. Yo estoy diciendo que la coordenada Y la estoy cambiando a través de C y le estoy dando salida a B. Vamos a ver si. Y vemos que, pues efectivamente, la coordenada de Y la pusimos a través de C, pero como es el mismo objeto que B, entonces, pues yo le puedo dar salida a B o a C y es lo mismo. A ver, vamos a darle salida a C. No es que C y B sean el mismo objeto, son dos referencias que apuntan al mismo objeto. Pero bueno, podemos, en sentido práctico, podemos decir que C y B son el mismo objeto. Entonces, si le damos aquí C, vemos que tiene exactamente lo mismo que B. ¿Por qué? Porque apuntan al mismo objeto. Todo lo que yo cambio a través de B, lo puedo obtener a través de C o viceversa.
¿Cómo le hago para sacar una copia? Pues, pues ahí puedo utilizar el constructor de copia. Entonces aquí le diría, no dice qué dice aquí, yo le diría punto D es igual a new punto y voy a usar el constructor de copia. Tenemos tres constructores, el de default, el de copia y el parametrizado. Entonces le voy a pasar ahora el punto A. ¿Sí? Estoy diciendo que D sí es un nuevo objeto que tiene lo mismo que A. ¿Sí? O va a tener lo mismo que A. Entonces D es una copia de A. O sea, D es un nuevo objeto con los mismos datos que A. Pero si yo le cambio, le voy a dar salida a D también. Bueno, le doy salida a D. Nada más para comprobar que tiene lo mismo que A. Tiene lo mismo que A, no es el mismo que A. Entonces aquí A y D tienen lo mismo, pero A y D sí son objetos diferentes. B y C apuntan al mismo objeto. Una manera de comprobarlo es si yo le cambio, por ejemplo, después de la copia de D, le puedo decir, bueno, no sé qué pasó, le voy a decir aquí, D.setY, por ejemplo, y le pongo 500. Aquí estoy alterando la coordenada Y de D, pero A no se debe ver afectada, porque son objetos diferentes. A ver, lo ponemos. Y vemos que el 500 nada más afectó a D, porque D y A son objetos diferentes. D nació como una copia de A, pero después se le pueden cambiar los datos, ¿verdad? En cambio, B y C son el mismo objeto, apuntan al mismo objeto. Bueno, vamos ahora sí a calcular la distancia. Me voy a ir a la clase punto y vamos a poner el método que calcula la distancia. Dice aquí el método que la distancia, bueno, vamos a ponerle aquí. Le pondríamos public doble distancia. Bueno, pero distancia, pues es entre dos puntos. Y yo estoy dentro de dis. Ahorita es como si estuviera trabajando dentro de dis. Cualquier objeto adentro se llama dis. Entonces, el otro punto con el que voy a calcular la distancia, pues va a llegar a través del parámetro. Entonces, aquí le pongo el punto y P, porque así dice el diagrama que el parámetro se llama P. Bueno, entonces, vamos a decirle aquí, este método involucra dos objetos de la clase punto. ¿Sí? El primero es el que manda a llamar el método. Siempre el objeto que manda a llamar el método dentro del código de la clase es el dis. Dis. ¿Sí? Y el segundo objeto es el que llega como parámetro, que viene siendo P. Entonces, se va a calcular la distancia entre dis y P. Se va a calcular la distancia entre dis y P. Así es como los tenemos que manejar dentro del método, aunque en la aplicación, pues no se llaman dis y P, se llaman, en este caso se llaman A y B, pero se podrían llamar como sea. Siempre el que manda a llamar el método se va a convertir en dis. Vamos a ponerlo por aquí, con una flecha. A ver. Este A se va a convertir en dis y este B se va a convertir en P.
este es dis, ya en el método. Y este es p. ¿Sí? Entonces, no importa cómo se llamen en la aplicación los objetos, siempre cuando manden llamar el método distancia, allá en el método, el primer objeto es dis, el segundo objeto es p, siempre. Y entonces por eso la distancia se va a calcular entre dis y p, porque dentro del método así se llaman los objetos. Así se les conoce con esas referencias. En realidad, este a se va a convertir en dis, pero es el mismo objeto. Y este b se va a convertir en p, pero es el mismo objeto. Nomás acá se conoce como b, aquí se conoce como p, pero es el mismo objeto. Bueno, entonces vamos a... Esta fórmula la tenemos que ajustar a la x y y de dis y de p. Dis es el primer punto y p es el segundo punto. Entonces vamos a... Por aquí a poner nuestra fórmula. Sería return mat.sqrt, la raíz cuadrada de x2 menos x1. Acuérdense que el primer punto es dis, el segundo punto es p. Entonces sería mat.pow, porque vamos a elevar al cuadrado. ¿Qué vamos a elevar al cuadrado? La diferencia de las x. Entonces va a ser la x de p, p.x, menos la x de dis. ¿Le puedo o no poner el dis? Yo ahorita lo voy a poner para que quede claro que la x que está restando es la de dis. Y luego aquí, más, aquí sería mat.pow p.y menos dis.y. ¿Sí? También elevado al cuadrado. Así quedaría. Entonces, aquí por dentro se va a calcular la distancia entre dis y p. Dis es el objeto que mandó llamar el método, p es el que va a llegar como parámetro. Bueno, pues entonces vamos a probar esto. A ver, vamos a probarlo aquí. En la aplicación. Vamos a decirle doble d es igual a punto distancia. Vean cómo a me pide como parámetro un punto. Yo le digo, bueno, el punto el que lo quiero que calcules es el b. Vamos a darle salida system. Sería distancia entre a y b. Me voy a poner aquí mejor dos puntos. Aquí sería más distancia. O la d, nada más. Acá en la aplicación, pues no sabemos cómo se llaman por dentro los objetos. Aquí simplemente A manda a llamar el método y pues allá adentro se va a llamar dis. Y B, aquí se llama B, o se puede llamar de otra forma, pues allá lo va a recibir como P. Siempre lo va a recibir como P el parámetro. Vamos a ver cuánto nos da esto. Ahí están los 13 puntos. ¿Cuántos fueron? 13.4536. Aquí está la distancia. ¿Sí? Ahora, ¿cuál sería la distancia entre B y A? Esa fue la distancia entre A y B. ¿Y la distancia entre B y A cuánto debe dar? Debe dar lo mismo, ¿no? Pues es la misma distancia. Vamos a checarlo aquí de esta manera. Le vamos a decir system. Vamos a decir distancia entre B y A. Y entonces aquí sería, ya no lo voy a guardar en una variable como lo hice con la otra. Lo voy a mandar llamar directamente. Le voy a decir B punto distancia con A. ¿Sí? Entonces, aquí, cuando lo mandamos llamar aquí, A se convirtió en dis y B se convirtió en P.
Y cuando lo mandamos llamar de esta manera, B se convirtió en dis y A se convirtió en P. Por eso no importa cómo se llamen acá. Allá siempre se van a recibir con los mismos nombres. Bueno, debe dar lo mismo, ¿no? Ahí está. ¿Y cuál sería la distancia entre B y C? Entre B y C. Sí, a ver, sin calcularla. Sí la podemos saber. Dice que C y B son el mismo objeto. ¿Cuál es la distancia entre un punto y sí mismo? Cero, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto. Entonces, vamos a decir distancia entre B y C. Y le vamos a decir B. En realidad, fíjense aquí lo que sucede es interesante. B y C apuntan al mismo objeto. Es el mismo objeto. Entonces, aquí el objeto se está utilizando dos veces, el mismo. Como, como B, allá va a llegar como dis, y como el C va a llegar como P. Entonces, allá en el método, dis y P son el mismo objeto. Y la distancia debe dar cero, ¿no? Ahí está, la distancia de cero. Bueno, falta lo que es